El crecimiento del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del 2013 fue del 4.2%. El mayor crecimiento individual entre los distintos sectores lo obtuvo el agro con 7.6%, impulsado por la aceleración en la producción de café. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Estos son los temas de hoy. En Secretaría en Acción, conozca el nuevo mecanismo creado para detectar riesgos de corrupción en proyectos de infraestructura en el país. En Blanco y Negro, 2 expertos en el ámbito financiero y penal generan alertas tempranas frente a los procesos de licitación en obras viales. ¿Sabe qué tiene que ver el Centro Comercial San Marcos con el Parque Recreacional Aquapark en Villavicencio? Los dos son elefantes blancos. Candidatos Visibles, una campaña para que los ciudadanos conozcan la hoja de vida de los aspirantes al Congreso. Así sí. La Secretaría de Transparencia lanzó un mecanismo de denuncias para prevenir hechos de corrupción en la administración pública. Este mecanismo ha sido implementado como piloto en la Agencia Nacional de Infraestructura dentro del programa de cuarta generación de concesiones viales. Colombia se encuentra adelantando la cuarta generación de concesiones viales, una iniciativa que busca promover la construcción de vías de la más alta calidad que permitan mejorar la conectividad de los principales centros de producción y exportación del país. Por eso la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República se aliaron para evitar pérdidas económicas por posibles hechos de corrupción y falta de planeación. ¿Cómo lo harán? Implementando el mecanismo de denuncia de alto nivel. Este mecanismo busca identificar aquellas prácticas que se vienen desarrollando que han generado problemas, inconvenientes, debilidades y amenazas en los procesos contractuales que no terminan en un buen desarrollo. Empezamos con 4 concesiones que son Mulaló-Lobo Guerrero, en el Valle del Cauca, Conexión Norte, Girardot-Puerto Salgar y Autopista Magdalena. 4 de los 7 proyectos de la cuarta generación en el que se invertirán más de 9 billones de pesos y que serán la prueba piloto para implementar el mecanismo de denuncia de alto nivel. Esta herramienta será clave en el manejo de la información y sistemas de alertas tempranas, los procesos contractuales y en la ejecución de las obras. Para esto la Secretaría cuenta con la asesoría de 4 expertos. Estos 4 expertos van a generar unas alertas tempranas o un mapa de corrupción de alguna manera sobre los procesos de licitación de la ANI y en general sobre los riesgos de corrupción que puede haber en el sector infraestructura. Para ello parten de un análisis realizado a las concesiones viales de primera, segunda y tercera generación, en donde se identificó que las principales debilidades desde el punto de vista técnico fueron la obtención de predios por donde debían pasar las vías, la instalación de peajes y la solicitud de licencias ambientales. Predios. Vemos que cada vez que un proyecto pasa por un área determinada, pues simplemente los predios van adquiriendo un valor y la comunidad va aumentando, digamos, el valor del metro cuadrado, lo que influye directamente en forma negativa y genera una amenaza a los recursos mismos del proyecto. Problemas ambientales. Lo que se busca es que el corredor donde van a quedar determinadas las franjas para el trabajo de las concesiones, pues simplemente estén articuladas o tengan ya el permiso ambiental en la cual minimice de cualquier forma el impacto que se genera, ya bien sea en una reserva forestal, en una reserva natural. Consultas previas. Tener en cuenta las comunidades por las cuales pasa el proyecto y mirar cómo puede ser más partícipe, digamos, y haya mejor armonía y articulación entre el proyecto y las comunidades en la cual se pueden beneficiar y hay un beneficio para todas estas. El estudio también contempla el ámbito jurídico para que las licitaciones estratégicas del país, como lo son las de cuarta generación en infraestructura vial, tengan un garante de transparencia en los procesos contractuales. Analizar si desde el punto de vista legal tienen o no asidero y si en realidad configuran un hecho de corrupción o si simplemente es un tema de interpretación jurídica que no da lugar a un tema, digamos, que pueda generar algún velo de duda sobre el proceso contractual.
Con el mecanismo de alta denuncia, los empresarios y los contratistas podrán denunciar posibles actos de corrupción, como direccionamiento de pliegos, sobornos o irregularidades al interior de la entidad. Es ser un garante, una especie de veedor objetivo, independiente e imparcial, que acompaña el proceso y acompaña, digamos, al Estado colombiano, a los proponentes, para recaudar en realidad la información que de ellos surja con posibles irregularidades. Este mecanismo de denuncia además busca generar un diagnóstico que ayude a crear un cambio positivo en la ejecución de concesiones en el país. Este proyecto busca hacer un mapa de riesgo para identificar posibles casos de corrupción en la contratación pública de obras de infraestructura vial, una herramienta para que las licitaciones y construcciones se realicen con transparencia. De esto hablaremos más a fondo cuando regresemos a Misión Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Ya hablamos de los mecanismos de denuncia de alto nivel en el ámbito jurídico y técnico. Ahora, en nuestra sección Blanco y Negro, nos acompañan el doctor Jorge Mejía y Orlando Puentes de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, quienes nos explicarán desde los aspectos penales y financieros cómo prevenir que se presente corrupción en las obras de cuarta generación en el país. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, cuéntenos qué son las obras de cuarta generación. Bueno, las obras de cuarta generación son un modelo de contratación novedoso en el que pues, se busca corregir algunos problemas que se tenían en los anteriores modelos de contratación. A partir de esto se han hecho unos desarrollos estructurales que cambian la manera de hacer la contratación pública en Colombia. ¿Qué llevó a la Secretaría de Transparencia a pensar en aplicar mecanismo de denuncia de alto nivel en estas obras, doctor Puentes? A ver, históricamente el país ha tenido dificultades con la contratación en infraestructura, es decir, hay atrasos, incumplimientos, eso genera pues unos huecos financieros muy importantes en las finanzas del Estado. Entonces, dentro de este nuevo modelo en el que primero el contratista hace la obra y luego el Estado le entrega el dinero, se consideró prudente y necesario hacer prevención por lo que históricamente ha ocurrido en la contratación pública en Colombia. ¿Cómo es el trabajo que realiza la Secretaría con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI? El trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo complementario al ejercicio de la ANI y es complementario no en el sentido de hacer un ejercicio de fondo metidos en la contratación, sino nosotros estamos monitoreando y tratando de entender cómo se estructura el proceso, porque es un proceso novedoso que se está implementando este año. Y pues básicamente lo que nosotros queremos hacer es estar vigilantes, ver los problemas que tiene la contratación, si los tiene, también rescatar lo que es bueno del ejercicio de contratación y a partir de ese análisis, pues digamos, estar pendientes en caso de que haya algún evento que pueda ser asociado con corrupción. Básicamente actuamos como actuaría una sociedad civil organizada. Si bien trabajamos con la Secretaría de Transparencia, lo que hacemos es que hayan observadores adicionales que a través de una observación imparcial, no estamos vinculados ni con contratistas ni con el Estado directamente, podamos ver los riesgos particularmente a tres niveles, a nivel financiero, a nivel jurídico y a nivel propiamente de las obras. ¿Cuáles son las fallas más recurrentes en los aspectos precisamente financieros y penales encontrados en obras viales? Jorge, que hable de los financieros y yo hablo de los penales. Bueno, digamos como que históricamente lo que se ha encontrado es que los ejercicios financieros que se utilizan son consecuencias de otras estructuras. Entonces nosotros encontramos fraude en los reportes financieros, por decirlo de alguna manera. Creo que usualmente se miente en la información cuando hay un acto de corrupción y financieramente hablando, digamos, esto significa que muchas veces las empresas están en riesgos adicionales que causan que no se puedan financiar proyectos. Entonces, ellos
generan estructuras endebles y evidentemente en esa estructura endeble financiera lo que hacen es mentirte en la información que le dan al Estado y en la información que le dan al público, y es un poquito el caso de los NULE. A ver, hay distintos riesgos penales. El primero de ellos pues, es directamente el de corrupción, es decir, que se le entreguen dineros a las personas encargadas, bien sea de diseñar o de adjudicar la contratación. También hay riesgos de que los dineros que el Estado tradicionalmente entregaba a los contratistas no sean invertidos directamente en las obras. También existen riesgos de corrupción por financiación, por ejemplo, de campañas políticas donde se retornan favores. Si bien es cierto, quien financia una campaña, por ejemplo una alcaldía, una gobernación, no puede contratar ahí, se han encontrado que se hacen cruces, yo financio en una gobernación, pero me dan los contratos en otra, por ejemplo. Entonces hay múltiples posibilidades de corrupción. El uso de documentos falsos, de información falsa, el revelar asuntos que son confidenciales de los modelos financieros, todos estos son aspectos que generan corrupción. Eventualmente también se puede presentar incluso blanqueo de activos. Entonces, dentro de la contratación pública hay bastantes opciones y riesgos de corrupción que linda con el campo del derecho penal. ¿Qué correctivos se podrían aplicar desde lo penal frente a posibles casos de corrupción? A ver, el derecho penal llega cuando las conductas ya se han realizado. Diríamos más bien que lo que hay que hacer es una serie de comportamientos de prevención, como por ejemplo lo que se está haciendo actualmente, es decir, que haya veedurías ciudadanas, que haya observadores de afuera, que haya distintos observadores, por ejemplo, en el manejo de las cuentas, en el manejo de las inversiones, que digamos que dos factores que son fuertes en corrupción en textos tradicionales son la concentración de la información. En la medida en que más personas tienen la información, hay menos posibilidades de corrupción, y la otra es el exceso de discrecionalidad en cabeza de una sola persona o de un grupo muy cerrado. Entonces, cuando usted atomiza eso, también se disminuyen las posibilidades de corrupción. Entonces, tendremos que tener como unas políticas de prevención que cubran ese tipo de riesgo. Lo mismo un gran control sobre los dineros cuando ya los reciben los contratistas, aunque en este tipo de obras, pues los inversionistas que vendrán colocan el dinero y después el Estado se lo repondrá, pero ahí también hay una serie de riesgos de corrupción. Y precisamente, ¿cuáles serían los correctivos desde lo financiero para prevenir pérdidas económicas? Bueno, inicialmente lo fundamental es establecer una estructura de riesgo, es decir, que nos toque determinar cuáles son los elementos específicos en que una empresa y el Estado pueden estar causando, digamos, esa situación en particular donde puede haber detrimento pues, finalmente para la sociedad o para la nación. Entonces, el primer elemento es, digamos, valga la redundancia, decir transparencia. Es decir, la información tiene que verse allí. Hace un instante Orlando precisamente nos habló de eso, digamos, de cuanto más desconcentrada está la información, más útil nos es. Lo otro también es decir, financieramente lo que nosotros tenemos que encontrar es poder integrar no solamente los elementos del riesgo tradicional financiero, sino los elementos del riesgo operativo, es decir, la ejecución de la obra en concreto, y vincular adicionalmente elementos particulares de las empresas, mirar un poco las mesas directivas, mirar el comportamiento de las empresas, no solamente en Colombia, si es una empresa internacional, también ver los comportamientos por fuera, tratar de ser muy conscientes. Yo creo que nosotros podemos, digamos, decir de alguna manera que la invitación es a todo el colectivo, a toda la sociedad colombiana, para que haga a su medida un monitoreo, esté pendiente. Finalmente nosotros somos los que pagamos las obras, nosotros somos los que nos encargamos de eso. Entonces, poder estar viendo, bueno, los costos de la obra, estar monitoreando, digamos, cómo va el desarrollo, estar pendientes, digamos, de las cosas que sucedan operativamente, siempre va a tener eso una consecuencia financiera. Y cuando nosotros nos podemos anticipar a esos elementos, o cuando nosotros como colombianos podemos mirar allí, no solamente desde transparencia, sino también desde distintos órganos de control, pero también desde la calle, yo creo que es importante. Bueno, tenemos entendido que el proyecto será aplicado primero por la ANI, pero se tienen contemplados otros sectores y otras entidades para implementar estos mismos mecanismos. Lo que ocurre es que este modelo que se implementa en que los privados primero construyen y luego el Estado le retorna el dinero,
pues parece disminuir el riesgo financiero y el riesgo de corrupción en la medida en que el privado asume en principio esos riesgos. Claro, después se los va a trasladar sus costos al Estado. Entonces, en la medida en que el modelo parece ofrecer menos riesgos literalmente que el anterior, pues parece ser un modelo que se presta para pasar a otros sectores, no solamente al sector vial, sino en general al sector de la infraestructura, al sector eléctrico, digamos, a los distintos campos donde el Estado es el mayor contratista de esta sociedad. Entonces, es posible pasar ese modelo o elementos de ese modelo a otras formas de contratación. De hecho, pues la contratación estatal cada vez toma más elementos de este modelo, digamos así, que ha sido exitoso en otros lados. A nuestros invitados, gracias por acompañarnos en Misión Transparencia. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Nosotros ya regresamos. Continuamos en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. La Administración Municipal de Villavicencio desembolsó en 2005 más de 7.000 millones de pesos para la construcción del Parque Recreacional Acuaparque, pero los trabajos no fueron terminados. ¿Recuerdan el caso del Centro Comercial San Marcos en esa misma ciudad? Pues este también fue contratado por el mismo alcalde y ejecutado por el mismo contratista. Elefantes blancos. ¿Recuerdan ustedes el Centro Comercial San Marcos en Villavicencio? En 2005 esta obra prometía ser la solución para reubicar a más de 300 vendedores informales. Sin embargo, después de 7 años y de haber invertido más de 1.500 millones, no funciona. Una de las razones que, según la administración actual, se construyeron 320 locales cuando en el contrato decía que debían ser 150. Todo porque la administración de turno así lo pidió. ¿Pero quiénes fueron los protagonistas de esta historia? El alcalde Germán Chaparro y la Unión Temporal Horizonte. ¿Quiénes son ellos? Los mismos que según la alcaldía de Villavicencio protagonizan otro elefante blanco, el Parque Recreacional Acuaparque. Durante el mismo año, es decir, en 2005, la administración de la época decide la construcción del centro recreacional que quedaría en el kilómetro 17 vía Puerto López, que hoy se encuentra así. Aquí funcionaría un parque con atracciones acuáticas, toboganes circulares, piscinas de olas, río lento, espacios de voliplaya. Un proyecto que costaría 6.000 millones de pesos. Lo hizo la Oficina de Turismo del municipio de Villavicencio, en el cual se quería pues generar eso, turismo a la ciudad de Villavicencio, generarle mayores alternativas a los habitantes de que hubiera una parte turística para visitar y para gozar. En el 2005 se hizo el proyecto o el contrato, el 312, donde se empezó y se firmó. Para esto, la Administración Municipal realizó el convenio 001 de 2005, en el marco de la cooperación y asistencia técnica entre la SECAP de la organización Andrés Bello y la empresa de desarrollo urbano de Villavicencio, hoy liquidada. La SECAP, a su vez, suscribió un contrato para la ejecución de la obra con la Unión Temporal Horizonte, representada por Néstor Leonardo Pérez. 3 meses después, el contratista entregó un proyecto que, según sus diseños, costaría 17.000 millones de pesos, más del doble de lo presupuestado por la alcaldía. La administración a los 2-3 meses pues, hace una adicional al contrato con la idea de ir llegando al tope del contrato, de la cuantificación del presupuesto, hace una adicional por 1.800, o sea que el contrato queda por 8.550 millones, que es lo que realmente quedó. Pero para iniciar la obra, el contratista debió hacer adecuaciones en el lote donde quedaría el acuaparque. Pero cuando nosotros fuimos teníamos listo para radicar en curaduría, nos dimos cuenta de que el lote que habían comprado no tenía servicios públicos, no tenía disponibilidad de servicios públicos. Entonces nos tocó ir a tramitar a Cor Macarena, concesión de aguas subterráneas y vertimientos. Es un trámite que nos demoró 9 meses. Y para eso el contratista pidió otra prórroga. El nuevo plazo para terminar la construcción sería hasta el 9 de marzo de 2008, año en el que llegó un nuevo alcalde que suspendió el contrato y pidió balance de lo hecho hasta el momento. A la final del proyecto, a la final donde se suspendió este contrato, este convenio, ya se habían entregado 7.020 millones de pesos, el cual tocó pues, suspender, como les conté anteriormente, porque el contratista no pudo demostrar cómo están estas inversiones en el Acuaparque de Villavicencio. Después de 5 años, la Contraloría Municipal tomó cartas en el asunto y le imputó cargos de responsabilidad fiscal a funcionarios de la alcaldía de ese año y a la SECAP,
entidad con quien se firmó el convenio para la construcción del acuaparque. Frente al proceso ellos no se han hecho presentes a pesar de que se les ha citado, a pesar de que se les ha solicitado su colaboración frente a la investigación, no han aportado documentos. Siempre se han excusado y siempre su argumento ha sido la inmunidad de jurisdicción. Por ahora, según la Contraloría, el proceso continuará hasta que los responsables terminen las obras o regresen los más de 8.500 millones de pesos invertidos en el acuaparque. Llegamos a nuestra sección Así sí, en donde queremos destacar las buenas prácticas de transparencia. Hoy les traemos la campaña Candidatos Visibles, un proyecto del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes que se pondrá en marcha en el marco de las elecciones de 2014. Así sí. Candidatos Visibles es un medio gratuito y masivo donde los ciudadanos podrán tener acceso a las hojas de vida y propuestas de los candidatos a Senado y Cámara de las elecciones de 2014. Para que los ciudadanos estén mejor informados sobre quiénes son los candidatos que vamos a elegir. Candidatos Visibles es una campaña que se realiza desde 1998 en el marco del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes. Un programa de investigación cuyo objetivo es fortalecer los procesos e instituciones democráticas, contribuyendo a fortalecer la transparencia en el país. Este año la campaña Candidatos Visibles comenzará en diciembre y durará 3 meses. Cuando se cierran las inscripciones de los candidatos y vamos hasta el último día de campaña, que es antes de las elecciones, que son el segundo domingo de marzo del 2014. La página web donde los candidatos subirán su información para que sea consultada por los colombianos es www.congresovisible.org. Los medios de comunicación, todos los que decidan hacerlo, así como los ciudadanos interesados y todos los actores que quieran tener información sobre esto, podrán acceder a la información y no solamente informarse, sino también hacer uso de una herramienta que estamos terminando de preparar para que a través de sus medios hagan pública también la información de quiénes serán los candidatos al Senado y a la Cámara. Esta herramienta además permitirá que los votantes conozcan la posición de los candidatos frente a diferentes temas de la política nacional. ¿Quiere contactarse con nosotros? Así lo puede hacer. Escríbanos sus denuncias a buzón1@presidencia.gov.co. También puede escribirle al secretario de Transparencia a su cuenta en Twitter, @RafaelMMerchan. Y conozca más de la Secretaría en www.secretariatransparencia.gov.co. Llegamos al final de Misión Transparencia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.